Siéntate en el suelo con las piernas juntas. Abre tus piernas marcando una L. Dobla tu pierna izquierda. Estira la punta del pie derecho y gírala un poco. Arrastra la punta del pie en esta dirección hasta que quede enfrente de la rodilla izquierda. Coloca la mano izquierda detrás de ti relajadamente. Ve marcando un círculo con la punta del pie y cuando quede frente a la rodilla izquierda, dobla tu brazo izquierdo. Y sigue marcando el círculo un poquito más. Ahora cae en la espalda y sigue ese círculo un poquitín más. La pierna lo más pegado al pecho que puedas, súbela hasta que quede enfrente de ti en línea recta. Ahí bloquéala, no se tiene que mover. Mueve la cadera hacia tu derecha. Esto te ayudará a preparar la patada para que salga con más fuerza y agarres más vuelo. Concéntrate en este pie. Como en el principio, marca un círculo arrastrando la punta del pie. El otro pie está bloqueado. Intenta que tu círculo termine tocando tu mano izquierda. Y ahora sí te acuestas con las piernas abiertas. Ahí te va otro ángulo por si no lo alcanzaste a ver bien. Uno, codo. 2, espalda. 3, bloquea. 4, prepara tu pierna. Patada y a la espalda. Imagina que estás pateando algo. Combinado todo, te tiene que dar algo así. No importa si giras en backspin. En una línea recta, este brazo de apoyo. Te vas a subir al hombro hasta quedar en esta posición. Con las piernas bien abiertas. Haz todo el movimiento e intenta quedar en esta posición. Tu frente pégala al suelo. Este es un ejemplo de cómo tienes que pasar cada windmill. Literalmente, doblas un brazo y el otro se estira y se repite una y otra vez. El mismo movimiento lo vas a intentar hacer cada vez más arriba. Trata de caer suavecito en tu espalda. No te dejes caer de madrazo. Las piernas bien estiradas. Lleva tus piernas hacia tu pecho para hacer el rebote. Combínalo todo. ¡Tran! Rebote. Ahora sí, todo fuerte e intenta pasarlo. Que no te dé miedo, no pasa nada. Si pasas uno y te quedas girando en el hombro, mejor aún, shoulder spin, papá. Chulada. Que no se te olvide, patada siempre fuerte, piernas bien abiertas y estiradas. Practícalas, te van a salir bien. Pero siempre paso por paso. Ahí nos vemos.